Imagina por un momento la espuma salada del mar golpeando tu rostro mientras una dracar surca las olas embravecidas, el grito de guerra resonando en tus oídos, la sangre tiñendo la nieve. ¿Crees que tienes la madera? ¿Crees que tu espíritu, moderno, acostumbrado a comodidades y certezas, podría siquiera durar un solo día en la piel de un vikingo? La historia, la cultura popular y el romanticismo nos han vendido una imagen. Bárbaros indomables con cascos de cuernos, sedientos de gloria y conquista. Pero déjenme decirles algo, esa es solo una postal, una fantasía edulcorada. La realidad, amigos míos, era una bestia completamente diferente, una bestia hambrienta, implacable, que masticaría y escupiría a cualquiera de nosotros en cuestión de horas. Olvídense de los banquetes opulentos y las sagas heroicas por un momento. Hoy vamos a desmantelar esa imagen idealizada. Vamos a sumergirnos en la brutal y despiadada verdad de lo que significaba vivir en la era vikinga. Y les aseguro que al final de este viaje comprenderán por qué su existencia moderna los haría sucumbir antes de que el sol se oculte. Desde la constante amenaza de muerte hasta la higiene inexistente, desde las leyes más brutales hasta la dieta más desoladora, nada de lo que conocen los prepararía para este infierno nórdico. Nos situaremos en un periodo que abarca aproximadamente desde finales del siglo VII hasta mediados del siglo X, una época de vastas exploraciones, feroces saqueos y una vida tan dura que desafía nuestra comprensión actual. Desde las gélidas tierras de lo que hoy es Noruega, Suecia y Dinamarca, estos pueblos se expandieron por toda Europa, dejando una huella imborrable de terror y transformación. Pero, ¿quiénes eran realmente? Y más importante aún, ¿qué se necesitaba para no solo sobrevivir, sino prosperar en un mundo así? Prepárense, porque la verdad no es ni remotamente gloriosa, es visceral, y les garantizo que no les gustará. Antes de que te acomodes, tómate un momento para darle un buen like al vídeo y suscribirte. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás escuchando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todas partes del mundo. Soy el historiador nocturno y mi objetivo es que este relato te sumerja en una experiencia única mientras concilias el buen sueño. Ahora, detengámonos un momento en el primer adversario formidable de cualquier vikingo. Su propio hogar, su propia tierra. Olvídense de las postales idílicas de fiordos y auroras boreales. La realidad invernal de Escandinavia no era un mero inconveniente, era una sentencia, un castigo implacable que ponía a prueba cada fibra del ser humano durante meses interminables. Hablamos de inviernos donde las temperaturas no solo caían por debajo de cero, sino que se desplomaban hasta el punto de convertir el aire en cristales que cortaban la piel. La nieve se amontonaba en capas eternas y el hielo lo cubría todo, transformando cada paso en una trampa mortal y cada expedición en busca de alimento en una odisea de proporciones épicas. Para comprender la magnitud de este desafío, piensen en la falta absoluta de comodidades modernas. No había termostatos que ajustar, ni calefacción central, ni sistemas de aislamiento en las paredes. La única fuente de calor en las casas largas, esas estructuras comunitarias donde convivían familias enteras, a menudo con su ganado, era una hoguera abierta en el centro. El humo se elevaba hacia un agujero en el techo, pero gran parte de él se quedaba creando una atmósfera densa, picante y llena de hollín. Un ambiente insalubre, sí, pero era el único escudo contra el frío que te calaba los huesos. Se dormía en camas compartidas, a menudo con pieles de animales. Y en las noches más crudas, incluso los animales de granja eran traídos al interior para que su calor corporal contribuyera a mantener una temperatura apenas tolerable. Esta cercanía forzada no era una elección de convivencia, era una estrategia de supervivencia. La higiene, tal como la conocemos, era un lujo impensable en esas condiciones. El objetivo primordial era simplemente no sucumbir, y si el frío era un enemigo constante, la escasez de alimentos era su cómplice más siniestro. La tierra se congelaba, las cosechas eran imposibles y la casa se volvía extremadamente difícil. La dieta de un vikingo en invierno se reducía drásticamente a lo que se había logrado conservar de los meses más fértiles del año. Esto significaba principalmente carne salada, ahumada o seca, como la de ballena, foca, reno o alce, pescado seco,
como el bacalao y granos almacenados a menudo convertidos en gachas o pan duro. Si tenían suerte, podían contar con algunas verduras fermentadas o encurtidas. La hambruna no era un concepto abstracto, era una amenaza real, un espectro que acechaba a cada familia, especialmente a los más débiles, los enfermos o aquellos cuya cosecha había sido pobre. Un dato interesante es que el valor de un barco vikingo no solo se medía en su capacidad para la guerra o el comercio, sino también en su habilidad para el transporte de provisiones y el acceso a nuevas tierras con recursos. Cada caloría era preciosa, cada bocado una victoria. Pero el depredador más insidioso del invierno vikingo no era el hambre, sino la hipotermia. Un resbalón inesperado sobre el hielo, un remo mojado en una tormenta repentina, una prenda que se empapaba y no podía secarse rápidamente y el cuerpo comenzaba a perder calor de forma irreversible. Piensen en las manos y los pies. La gangrena por congelación no era una rareza, era una cicatriz común, una señal de haber sobrevivido por los pelos. Las amputaciones rudimentarias realizadas sin anestesia ni antisépticos eran la única esperanza para detener la propagación de la muerte en los tejidos. La muerte por exposición al frío era tan frecuente como el amanecer, una parte cotidiana de la vida, en esos parajes indomables. Por ello, la próxima vez que se quejen de una ráfaga de viento helado o de la necesidad de un suéter extra, imaginen esa lucha constante y silenciosa, una batalla diaria por mantener cada gramo de calor en un mundo diseñado para congelarte hasta los huesos. Eso, mis amigos, era apenas el comienzo de la experiencia vikinga. Si el invierno era una prueba de resistencia gélida, el verano, aunque breve y menos inclemente, no era precisamente unas vacaciones paradisivas. De hecho, era una carrera contrarreloj, un periodo de exigencia extrema donde se decidía la supervivencia del clan para los meses venideros. Los vikingos no podían permitirse el lujo de la pereza. Cada día de buen tiempo era una oportunidad de oro que debía ser explotada al máximo. Piensen en ello. Los días eran largos, sí, con horas y horas de luz, pero la ventana para la agricultura y la recolección era corta. No se cultivaban grandes extensiones de tierra como en otras partes de Europa. El suelo rocoso y el clima no lo permitían. Se sembraban cultivos resistentes como la cebada, la avena y el centeno, esenciales para hacer pan y cerveza, una bebida fundamental en su dieta y cultura. Pero, sembrar era solo el principio, todo el proceso, desde arar la tierra con herramientas rudimentarias, a menudo tiradas por bueyes hasta la siembra, el cuidado y, finalmente, la cosecha, requería de una mano de obra intensiva y constante. No había maquinaria, ni fertilizantes químicos, ni pesticidas. Todo era sudor y esfuerzo físico puro. Además de los cereales, el verano era la temporada para recolectar bayas, hierbas y setas que pudieran ser secadas o conservadas para el invierno. La caza y la pesca también se intensificaban. Era el momento de asegurar reservas de carne y pescado fresco que luego serían ahumadas o saladas, procesos vitales para su preservación. Imaginemos la jornada: levantarse con el sol, trabajar incansablemente en los campos o en los barcos de pesca y volver al anochecer agotados solo para preparar las herramientas para el día siguiente. Cada miembro de la familia, desde los niños pequeños hasta los ancianos, tenía una tarea asignada, una función en esa maquinaria de supervivencia. No había lugar para la individualidad. La comunidad entera dependía del esfuerzo colectivo. Incluso los famosos viajes vikingos de saqueo y comercio solían tener lugar durante el verano. Las aguas eran más navegables y los días más largos permitían expediciones más ambiciosas. Pero incluso estas travesías, aunque a veces exitosas, implicaban riesgos inmensos, tormentas repentinas, naufragios, enfrentamientos violentos y la posibilidad de no regresar jamás. Así que mientras el verano ofrecía un respiro del frío mortal, no ofrecía descanso. Era una temporada de trabajo extenuante, una carrera contra el tiempo para acumular suficientes recursos que permitieran afrontar el inminente invierno. La supervivencia no era un hecho, era una victoria diaria obtenida con esfuerzo, estrategia y una resistencia física y mental inquebrantable. La abundancia era efímera, la precariedad, una constante. Más allá del frío implacable y el trabajo extenuante, había un enemigo silencioso y persistente que carcomía la mente de los vikingos: el peculiar ritmo de la luz en las latitudes nórdicas.
Si creían que solo el cuerpo sufría en esta era, se equivocan. La psique humana, tan sensible a su entorno, enfrentaba desafíos que hoy conocemos como trastornos afectivos estacionales, pero que para ellos eran simplemente parte de la dura realidad de su existencia. Imagina un invierno en Escandinavia. Los días son tan cortos que apenas rompe el crepúsculo antes de que la oscuridad vuelva a engullirlo todo. Durante semanas, incluso meses, el sol apenas se asoma sobre el horizonte y el mundo se sumerge en una penumbra constante. La luz es tenue, gris, casi fantasmal. Esta falta de exposición a la luz solar tiene un impacto directo y devastador en la química cerebral. La producción de serotonina, el neurotransmisor asociado con el estado de ánimo y el bienestar, disminuye drásticamente, mientras que la melatonina, la hormona del sueño, aumenta provocando somnolencia y letargo. El resultado, un profundo agotamiento, irritabilidad, falta de energía, dificultad para concentrarse y en muchos casos una depresión estacional severa. Piénsenlo, encerrados en casas oscuras y llenas de humo, con escasez de alimentos y la constante amenaza del frío y la enfermedad, la falta de luz solo magnificaba el desasosiego. La esperanza se desvanecía con cada día que el sol no aparecía. No había terapias de luz ni antidepresivos, solo la estoica resistencia y la compañía de otros para mitigar la desesperación. Las sagas y eras, aunque heroicas, también reflejan esta melancolía, esta resignación ante la dureza de la vida. Pero la llegada del verano tampoco era una panacea para la mente. Si el invierno era una noche casi perpetua, el verano traía consigo una luz diurna casi constante. En las regiones más al norte, el sol apenas se ponía o se ocultaba por un par de horas antes de volver a salir. Esto, aunque el librador en el sentido de las tareas agrícolas y la navegación alteraba drásticamente los ciclos de sueño-vigilia, la falta de oscuridad natural puede generar insomnio, ansiedad e irritabilidad. El cuerpo humano está diseñado para un ritmo circadiano de luz y oscuridad y su alteración prolongada puede ser tan desestabilizadora como la falta de luz. Para el vikingo, esta fluctuación extrema de la luz era una constante en su vida, una parte intrínseca de su entorno que no podían comprender ni combatir científicamente. Vivían una batalla psicológica silenciosa que iba más allá de las espadas y los escudos. Su resistencia mental era tan crucial como su fuerza física, una adaptación a un mundo que constantemente le recordaba su insignificancia frente a las fuerzas de la naturaleza. Y créanme, hoy en día con nuestras lámparas de luz diurna y nuestros suplementos vitamínicos, no duraríamos ni un día lidiando con esa agresión constante a nuestro bienestar mental. Ahora pasemos a otro pilar fundamental de la supervivencia que hoy damos por sentado: la comida para un vikingo. Cada bocado era el resultado de una lucha, una planificación meticulosa y a menudo una suerte caprichosa. Olvídense de los supermercados, de la variedad infinita, de la disponibilidad garantizada. La dieta vikinga era espartana, funcional y dependía por completo de lo que la naturaleza y su propio esfuerzo pudiera proveer. La base de su alimentación eran los cereales, principalmente la cebada y el centeno. Estos granos, resistentes al clima nórdico, se cultivaban con enorme esfuerzo durante el breve verano. Se molían para hacer harina con la que se elaboraba pan a menudo duro y denso o gachas que constituían la base de muchas de sus comidas. La cerveza hecha también de cereales era más que una bebida alcohólica, era una fuente vital de calorías y nutrientes y su proceso de fermentación la hacía más segura para beber que el agua, que a menudo podía estar contaminada. Si el clan poseía ganado, vacas, ovejas, cabras, los lácteos eran una adición crucial a su dieta. Leche, suero, queso y mantequilla, todos ellos alimentos ricos en energía y proteínas, eran procesados y almacenados. Sin embargo, mantener el ganado en invierno era un desafío monumental, ya que requería forraje y refugio, recursos escasos. Por eso a menudo se sacrificaba parte del ganado en otoño para asegurar carne para el invierno, conservándola mediante salazón o ahumado. La carne era un lujo, no una constante. Provenía de la caza renos, alces, jabalíes, aves y de la pesca bacalao, arenque, salmón. La pesca, especialmente en las costas y fiordos, era una fuente más fiable de proteínas. El pescado se secaba al aire libre,
convirtiéndose en un alimento ligero y duradero, ideal para viajes largos o para las reservas invernales. La carne de los animales de granja, como cerdos y ovejas, también se consumía, pero con moderación, ya que cada animal representaba una inversión y una fuente de otros recursos como lana o leche. No había una dieta equilibrada en el sentido moderno. Las frutas y verduras frescas eran estacionales y escasas, limitadas a lo que se podía recolectar en verano. Bayas silvestres, algunas raíces comestibles y hierbas. La falta de vitamina C, por ejemplo, era un problema recurrente, llevando a enfermedades como el escorbuto, especialmente durante los largos inviernos. La preparación de los alimentos era rudimentaria. Cocinaban en ollas de hierro sobre el fuego, asaban carne y fermentaban o secaban para la conservación. La comida era una cuestión de supervivencia, no de placer culinario. Cada comida era una reafirmación de que habían logrado un día más engañar al hambre y al frío. Para una persona moderna, acostumbrada a la abundancia y la variedad, esta dieta, monótona y a menudo deficiente, sería un choque brutal. No hay delivery, no hay comida rápida, solo la cruda realidad de lo que se podía obtener y conservar. Y esa, amigos míos, era una lucha constante. En un mundo sin refrigeradores ni congeladores, la clave para sobrevivir los largos inviernos vikingos no era solo conseguir alimento, sino crucialmente preservarlo. Los métodos de conservación eran primitivos pero efectivos. Una verdadera hazaña de ingenio en su época, aunque no exentos de riesgos letales. Los vikingos eran maestros en ahumado, salazón y secado, técnicas que les permitían extender la vida útil de sus precarias provisiones. El ahumado era un proceso meticuloso. La carne y el pescado se colgaban sobre fuegos lentos, permitiendo que el humo impregnara los alimentos. Este no solo les daba un sabor característico, sino que el humo contenía compuestos químicos con propiedades antibacterianas que inhibían el crecimiento de microorganismos. Piensen en las casas largas vikingas con sus fuegos centrales. Estas viviendas no solo proporcionaban calor, sino que también funcionaban como ahumaderos gigantes. La carne, ya fuera de ganado, caza o incluso ballena, así como el pescado, se ahumaban durante días o semanas. La salaón era otro pilar fundamental. La sal era un recurso preciado, se frotaba generosamente sobre la carne y el pescado o se utilizaban soluciones de salmuera para sumergir los alimentos. La sal extrae la humedad de los tejidos y crea un ambiente hostil para las bacterias, impidiendo su proliferación. Es por eso que el pescado salado, como el bacalao, era un producto de comercio vital y una fuente de alimento básica en las expediciones de larga duración. Finalmente, el secado era el método más simple y universal, especialmente en las regiones con inviernos fríos y vientos secos. El pescado, sobre todo el bacalao, se colgaba al aire libre en estructuras de madera donde el viento y el frío lo deshidrataban. El resultado era un alimento ligero, compacto y extremadamente duradero, perfecto para almacenar o llevar en los barcos. La carne también se cortaba en tiras finas y se secaba. Sin embargo, a pesar de la ingeniosidad de estos métodos, el riesgo de enfermedades por alimentos mal conservados era una amenaza constante y aterradora. No existía el conocimiento de bacterias o patógenos. Un error en el proceso de ahumado, una salaón insuficiente o una humedad inesperada durante el secado podían significar la contaminación de las provisiones. Esto llevaba a brotes de enfermedades gastrointestinales, infecciones bacterianas y, en los casos más graves, botulismo, una toxina mortal, que podía acabar con familias enteras en cuestión de horas. La diarrea, los vómitos y las fiebres eran comunes y la ausencia de medicinas modernas o siquiera un conocimiento básico de higiene hacía que estas afecciones fueran a menudo fatales, especialmente para los niños y los ancianos. La vida de un vikingo no era solo una lucha contra el clima o los enemigos en batalla. Era una batalla diaria y silenciosa contra la descomposición, donde un pequeño error en la conservación de un alimento podía significar la diferencia entre sobrevivir un día más o enfrentar una muerte lenta y dolorosa. La seguridad alimentaria para ellos era una cuestión de vida o muerte en el sentido más literal, y si los desafíos del clima y la conservación no fueran suficientes, el espectro de la hambruna era una sombra constante sobre la vida vikinga, una amenaza recurrente y devastadora que diezmaba comunidades enteras.
no era una excepción, sino una parte intrínseca de su existencia. La delgadez extrema no era un signo de enfermedad, sino la norma, una evidencia visual de la precariedad alimentaria crónica. Piénsenlo. Dependían casi enteramente de las cosechas estacionales, de la suerte en la caza y la pesca y de la capacidad de almacenar lo suficiente para meses sin producción. Un mal verano, una sequía inesperada, una plaga que arruinara los campos o un invierno particularmente largo y cruel podían precipitar una crisis, y cuando la comida escaseaba, las consecuencias eran brutales. No había redes de seguridad social ni ayuda humanitaria a gran escala. Cada clan, cada familia estaba a merced de su propio ingenio y de la pura suerte. Las hambrunas se cobraban vidas de forma directa por inanición, pero también de forma indirecta al debilitar el sistema inmunológico de las personas, haciéndolas extremadamente vulnerables a cualquier enfermedad. Una simple gripe, una infección menor o incluso un resfriado podían convertirse en sentencias de muerte para cuerpos ya al límite de sus fuerzas. Los niños y los ancianos eran los primeros en sucumbir, sus cuerpos frágiles incapaces de resistir la privación calórica. Imaginen la desesperación, la impotencia de ver a sus seres queridos marchitarse lentamente sin poder hacer nada. La delgadez, cuestión estética en la era vikinga, era una realidad fisiológica. Un cuerpo robusto y corpulento, señal de abundancia en otras culturas, era una rareza entre la población general. Los individuos que exhibían una fuerza física notable, los que se convertían en guerreros, lo hacían a base de una dieta justa y un trabajo físico constante, no por un exceso de calorías. Eran músculos y tendones forjados en la necesidad, no en la sobreabundancia, incluso entre los guerreros. La complexión solía ser más fibrosa que voluminosa, optimizada para la resistencia y la agilidad en el combate. Las expediciones de saqueo, en parte, eran una respuesta directa a esta precariedad. No solo se buscaba oro o plata, sino también provisiones, ganado, esclavos para trabajar la tierra. La violencia en muchos casos era una extensión de la lucha por la supervivencia, una forma desesperada de obtener los recursos que su propia tierra y clima les negaban con tanta frecuencia. Para nosotros que vivimos en un mundo donde la comida es abundante y desechamos toneladas diariamente, la idea de la hambruna como una amenaza constante es casi incomprensible. Pero para un vikingo era una realidad ineludible, una lección diaria de humildad y una prueba de la fragilidad de la vida. La experiencia de un solo invierno o verano en esas condiciones, con el estómago vacío y la incertidumbre en el alma, sería suficiente para que cualquiera de nosotros se rindiera en cuestión de días. Más allá del hambre directa, la dieta vikinga, aunque funcional para la supervivencia, era terriblemente deficiente en muchos nutrientes esenciales. No se trataba solo de comer lo suficiente, sino de comerlo correcto, algo que para ellos era una lotería genética y ambiental. La falta de vitaminas y minerales específicos no solo causaba malestar, sino que conducía a enfermedades debilitantes y a menudo mortales, como el escorbuto y el raquitismo. Piensen en la vitamina C. Las frutas frescas y muchas verduras ricas en esta vitamina eran estacionales y escasas en las frías latitudes nórdicas durante los largos inviernos, cuando la dieta se basaba en carne salada o seca, pescado deshidratado y cereales almacenados. El consumo de vitamina C a niveles peligrosamente bajos. Esto provocaba el escorbuto, una enfermedad espantosa. Los síntomas comenzaban con fatiga extrema, irritabilidad y dolores en las articulaciones. Luego las encías se hinchaban y sangraban profusamente. Para tener un momento a solas, ni rincones apartados para el recogimiento. Si alguien se enfermaba, toda la casa estaba expuesta. Si había discusiones, todos eran testigos. Esta convivencia constante, aunque necesaria para la supervivencia y el apoyo mutuo, generaría un estrés psicológico considerable para cualquiera acostumbrado a la autonomía personal. La falta de higiene era una consecuencia directa de este estilo de vida. El suelo, a menudo de tierra compactada o tablas, era un receptáculo de restos de comida, suciedad arrastrada del exterior y excrementos animales. El humo constante, aunque ayudaba a repeler insectos, también irritaba los pulmones y los ojos. No había sistemas de saneamiento. Los desechos humanos se manejaban fuera de la casa,
pero la proximidad de los animales y la falta de agua corriente para el lavado regular significaban que los piojos, las pulgas y otras plagas eran compañeros habituales. Las enfermedades se propagaban con facilidad en un entorno tan cerrado y con poca ventilación. Para nosotros que valoramos nuestros espacios personales, la limpieza y el aire fresco, vivir en una casa comunal vikinga sería una pesadilla claustrofóbica y maloliente. La ausencia de privacidad y la constante exposición a condiciones insalubres serían un golpe devastador para nuestro bienestar físico y mental. El hogar vikingo no era un lugar de confort y relajación, sino un refugio funcional apenas suficiente para resistir la embestida de un mundo implacable. Y su mera existencia era una prueba más de por qué no durarías ni un día en sus sandalias de cuero. Construir una casa en la era vikinga no era simplemente levantar 4 paredes, era una epopeya anual, una lucha titánica contra la naturaleza con herramientas rudimentarias y una comprensión profunda de su entorno. Olviden las grúas, las sierras eléctricas y el hormigón. El hogar vikingo era una proeza de resistencia y esfuerzo comunitario erigida con los materiales que la tierra les ofrecía: madera, turba y piedra. La madera era el material principal donde estaba disponible. Árboles, a menudo abetos o robles, tenían que ser talados con hachas de hierro, transportados a mano o con animales de tiro y luego trabajados en vigas y tablas. Imaginen el tiempo y la energía que implicaba derribar un solo árbol grande, luego despojarlo de sus ramas y cortarlo a la medida sin sierras mecánicas. Las paredes solían construirse con troncos o tablas verticales unidas con técnicas de carpintería simples, pero efectivas, sin clavos de hierro en abundancia. La calidad de la madera y la habilidad del artesano eran vitales para la estabilidad de la estructura. En regiones donde la madera era escasa, como Islandia o Groenlandia, la turba se convertía en el material de construcción dominante. La turba, capas compactas de vegetación descompuesta, se cortaba en bloques rectangulares, casi como ladrillos. Estos bloques apilaban para formar paredes gruesas y aislantes a menudo sobre una base de piedra. La turba ofrecía un aislamiento térmico superior al de la madera, crucial en climas extremos. Pero su manipulación era un trabajo agotador y el mantenimiento constante, ya que las paredes de turba tendían a erosionarse o a ceder con el tiempo. La piedra se utilizaba principalmente para los cimientos de las casas, proporcionando una base sólida y elevando la estructura del suelo húmedo. También se empleaba en los muros de las casas de turba o como refuerzo en las de madera. Pero su uso extensivo era limitado por la dificultad de extraerla y trabajarla sin herramientas avanzadas. El techo era otro componente crucial y laborioso. A menudo se construía con un armazón de madera cubierto con capas de césped y tierra, lo que proporcionaba un excelente aislamiento y actuaba como una cama verde que ayudaba a proteger la madera de las inclemencias del tiempo. Colocar esas pesadas capas de césped y tierra requería un esfuerzo colectivo monumental. El esfuerzo titánico para construir y mantener un hogar no terminaba con la edificación inicial. La madera se pudría, la turba se desmoronaba, los techos necesitaban reparaciones constantes. Cada año una parte de la comunidad o la familia debía dedicar tiempo y energía a asegurar que su refugio pudiera resistir el próximo invierno. No había empresas de construcción ni materiales prefabricados. Era un trabajo duro, constante, donde cada viga y cada bloque de turba eran un testamento a la resistencia y la colaboración. Para una persona moderna acostumbrada a llamar a un contratista o a comprar materiales en una ferretería, el solo hecho de erigir y mantener una de estas viviendas sería un desafío abrumador que, sin duda, no duraría ni un día. Para el vikingo, el fuego no era solo una fuente de calor y luz, era también una amenaza constante, un terror rojo que podía reducir su preciado hogar a cenizas en cuestión de minutos. Dada la construcción y las costumbres de la época, los incendios en las casas largas eran un riesgo inherente y devastador. Imaginemos el escenario: una hoguera abierta ardiendo día y noche en el centro de una estructura de madera y turba. Las chispas volaban, el humo llenaba el aire. Alrededor de este fuego central, la vida transcurría sin interrupción. Se cocinaba, se reparaban herramientas, se tejía. No había chimeneas, sistemas de tiro modernos, ni detectores de humo, ni extintores. El agujero en el techo, que
Servía de salida de humos, no siempre era suficiente para evitar que el hollín y las chispas se acumularan en el techo de paja o césped. El riesgo se incrementaba exponencialmente con la proximidad de materiales altamente inflamables, las paredes de madera secas, los techos de paja o turba, las pieles de animales usadas como ropa de cama o aislante, los depósitos de heno para el ganado e incluso las reservas de madera para el fuego, todo estaba peligrosamente cerca de la llama abierta. Un descuido, una brasa que saltaba, un viento fuerte que soplaba por el agujero del techo o incluso un accidente durante la cocción podían desatar un infierno en segundos. Cuando un incendio se producía en una casa comunal, las consecuencias eran catastróficas. No solo se perdía el refugio, sino también todas las posesiones, herramientas, armas, ropa y lo más valioso de todo, las provisiones de alimentos que con tanto esfuerzo se habían recolectado y conservado para el invierno. Perder la casa significaba no solo quedarse a la intemperie, sino enfrentar la inanición y el frío con aún menos recursos. Y en un entorno tan densamente poblado por personas y animales, la evacuación era caótica y el riesgo de quemaduras graves o muerte por inhalación de humo extremadamente alto. Un incendio en una aldea vikinga podía propagarse rápidamente de una casa a otra, especialmente si estaban muy juntas. La reconstrucción de un hogar consumido por las llamas implicaba un esfuerzo monumental y una interrupción devastadora de la vida diaria, consumiendo recursos y tiempo que eran vitales para la supervivencia. Así que, mientras nosotros hoy dormimos tranquilos, sabiendo que nuestros hogares están construidos con materiales ignífugos y protegidos por sistemas de seguridad, el vikingo vivía con la constante amenaza del fuego, acechando. En cada chispa, este peligro invisible, la posibilidad de perderlo todo en un instante, era una fuente más de estrés y vulnerabilidad en una vida ya de por sí brutal. Si la lucha por la comida y el calor era constante, la batalla contra las enfermedades era invisible, pero no menos mortífera. En la era vikinga, la higiene y la salud eran conceptos ajenos a nuestro entendimiento moderno, y la ausencia de saneamiento básico convertía cada asentamiento en un caldo de cultivo para innumerables dolencias. Para nosotros que crecimos con agua potable y sistemas de alcantarillado, este sería quizás el choque más brutal. La realidad era que no existía el alcantarillado tal como lo conocemos. Los desechos humanos y animales simplemente se acumulaban al aire libre, o se arrojaban en fosas cercanas a las viviendas. Imaginen el hedor constante en un asentamiento vikingo, especialmente en los meses más cálidos. La lluvia y el deshielo arrastraban estos desechos orgánicos directamente hacia los cuerpos de agua cercanos, arroyos, ríos y lagos que a su vez eran las mismas fuentes de agua potable para beber, cocinar y lavar. Esta contaminación directa y constante significaba que la ingestión de patógenos era casi inevitable. La diarrea y la disentería, enfermedades causadas por bacterias y parásitos presentes en el agua y los alimentos contaminados eran endémicas. Estas afecciones que hoy tratamos con facilidad eran mortales en ese entonces, especialmente para los niños y los ancianos. Al provocar deshidratación severa y debilitamiento extremo del cuerpo, no había antibióticos ni sueros de rehidratación. La supervivencia dependía de la propia resistencia del individuo. Más allá del agua, la falta de conocimiento sobre la transmisión de enfermedades significaba que las moscas, los roedores y otros vectores se movían libremente entre los desechos y los alimentos. La proximidad con los animales de granja dentro de las casas largas también contribuía a la propagación de enfermedades zoonóticas. La higiene personal era rudimentaria. Si bien hay evidencia de que los vikingos se preocupaban por su apariencia y se bañaban con cierta frecuencia en fuentes de agua o saunas rudimentarias, los batestiu, la falta de jabón antiséptico, la reutilización de agua sucia y la ausencia de prácticas como el lavado de manos generalizado después de ir al baño o antes de comer facilitaban la propagación de infecciones. Los piojos, las pulgas y otros parásitos eran compañeros constantes. En este entorno, incluso una pequeña herida podía volverse una infección grave y letal, debido a la falta de higiene y el acceso limitado a tratamientos. La expectativa de vida era baja y gran parte de las muertes, especialmente infantiles, estaban relacionadas directamente con las precarias condiciones sanitarias. Sí, la falta de saneamiento era el caldo de cultivo, las enfermedades infecciosas
eran las cosechadoras implacables de vidas en la era vikinga. En un mundo sin microscopios, vacunas ni antibióticos, cada aldea era un polvorín y cada interacción social un posible vector de contagio. Las epidemias no solo eran comunes, eran juicios finales que barrían con poblaciones enteras sin piedad ni control. Piensen en el horror de la disentería. No era una simple indigestión, era una infección devastadora del intestino que provocaba diarrea severa, a menudo con sangre y mucosidad, fiebre alta y deshidratación extrema. En un ambiente donde el agua estaba contaminada por los propios desechos humanos y animales, la disentería era endémica. Imaginen a una familia entera encerrada en su casa, larga durante el invierno, uno tras otro, cayendo enfermo. Los vómitos y la diarrea imparables agotan los fluidos corporales sin sueros de rehidratación oral, sin el conocimiento de hervir el agua. La muerte por deshidratación era una certeza, especialmente para los más jóvenes y los más débiles. Las expediciones vikingas, aunque les daban acceso a nuevos bienes, también los exponían a patógenos desconocidos, trayendo de vuelta a casa no solo botín, sino también enfermedades foráneas que arrasaban con quienes no tenían inmunidad. El tifus, transmitido por piojos y pulgas, era otra plaga implacable. En condiciones de hacinamiento y falta de higiene personal, los piojos eran omnipresentes. La enfermedad se manifestaba con fiebre alta, dolores de cabeza intensos, erupciones cutáneas y delirio. Los cuerpos debilitados por la malnutrición y el frío eran presa fácil, una situación hipotética. Un guerrero regresa de un viaje trayendo consigo no el oro prometido, sino los piojos infectados de un puerto lejano. En cuestión de semanas, el brote se extiende por la aldea y la gente comienza a caer como moscas. Nadie entiende por qué, solo ven el castigo divino. Las sagas hablan de plagas misteriosas y es muy probable que muchas de ellas fueran tifus o disentería. La viruela, una enfermedad viral con una tasa de mortalidad altísima y que dejaba cicatrices permanentes en los supervivientes, también hizo estragos. Tenemos evidencia de su presencia en Europa mucho antes de la era vikinga y durante esta. Imaginen un brote de viruela en una pequeña comunidad aislada. Sin vacunas ni tratamientos, la enfermedad se extendería sin freno, dejando a su paso un rastro de muerte y ceguera entre los que lograban sobrevivir. Un dato histórico es que aunque los vikingos viajaron extensamente, también fueron vulnerables a las enfermedades que encontraron en sus incursiones o que llevaron de vuelta a casa, contribuyendo a ciclos de brotes y recesión demográfica. La tuberculosis, una enfermedad bacteriana que afecta principalmente a los pulmones, era una asesina lenta pero constante. Se propagaba a través del aire, en el ambiente cerrado y lleno de humo de las casas largas. Los síntomas como la tos crónica, la fiebre baja, la fatiga y la pérdida de peso se confundían fácilmente con la malnutrición o el simple agotamiento. Un vikingo podía sufrir de tuberculosis durante años antes de sucumbir, siendo un foco de infección silencioso para todos a su alrededor. Y, por supuesto, la gripe común o cualquier otra infección respiratoria viral era un asunto mucho más grave que hoy. Sin antivirales, ni siquiera con el conocimiento de la higiene respiratoria, un simple resfriado podía derivar en una neumonía fatal para un cuerpo debilitado. Las infecciones de garganta, las otitis, las infecciones cutáneas por heridas no tratadas, cada una de ellas podía escalar a una sepsis mortal. Las epidemias sin control no solo significaban la pérdida de vidas, significaban la pérdida de mano de obra vital para la siembra, la cosecha, la caza y la defensa. Una plaga podía destruir la capacidad de una comunidad para alimentarse o protegerse, dejándola vulnerable al hambre o a los ataques de clanes rivales. La medicina era primitiva, hierbas, supersticiones y, en el mejor de los casos, cirugía básica sin anestesia ni asepsia. La creencia en maldiciones o en la ira de los dioses era la explicación más común para estas tragedias incomprensibles. Para nosotros, que vivimos en una era de antibióticos, vacunas y sistemas de salud pública, la vida en la era vikinga sería una exposición constante a una lotería mortal de patógenos. La resiliencia que se requería no solo era física, sino una resignación casi espiritual a la omnipresencia de la enfermedad y la muerte. No, en ese entorno no duraríamos ni un día.
Nuestro sistema inmunológico, nuestros cuerpos y nuestras mentes modernas simplemente no están preparados para el terror silencioso de las plagas. Sin control. Finalmente, sí, contra todo pronóstico, un vikingo lograba sobrevivir a los embates del clima, la hambruna y las epidemias. Aún le quedaba por enfrentar la medicina de su tiempo y no encontrarían hospitales asépticos ni médicos con estetoscopios. La medicina vikinga era un compendio de conocimiento, herbario, arraigadas supersticiones y cirugías rudimentarias y dolorosas que, para nosotros, serían una tortura insoportable. El pilar de su farmacopea era el conocimiento herbario. Los vikingos, a través de generaciones de ensayo y error, habían descubierto las propiedades de innumerables plantas. Sabían que la corteza de sos podía aliviar el dolor y la fiebre, el precursor natural de la aspirina, que ciertas hierbas podían detener hemorragias o ayudar a cicatrizar heridas y que otras tenían efectos sedantes o purgantes. Este conocimiento, transmitido oralmente, era vital y estaba en manos de curanderos, chamanes o las mujeres mayores de la comunidad que actuaban como las principales sanadoras. Pero este saber era limitado y a menudo ineficaz contra las enfermedades más graves. Sin embargo, junto a las hierbas, las supersticiones jugaban un papel igual de importante, si no más. Las enfermedades se atribuían frecuentemente a la ira de los dioses, a los espíritus malignos, a maldiciones o a la magia negra. Los amuletos, los rituales, las ofrendas a deidades como Odín o Thor y las recitaciones de poemas y conjuros eran tan comunes como la aplicación de cataplasmas. Se creía que el destino, el Weir, tenía un peso ineludible en la salud y la enfermedad. Un ejemplo hipotético: si un guerrero regresaba con una herida que no sanaba, no solo se le aplicaría una pasta de hierbas, también se realizarían sacrificios. Se pediría la intervención de los dioses y se buscaría la causa espiritual de su mal, quizás un enemigo con habilidades mágicas o un tabú roto. Las cirugías eran el culmen del horror médico vikingo. En una sociedad donde las heridas de batalla eran frecuentes, las amputaciones, las reducciones de fracturas y la extracción de puntas de flecha eran procedimientos necesarios, pero se realizaban sin anestesia. Más allá de alguna hierba adormecedora y sin ningún concepto de asepsia, un herrero o alguien con experiencia en el campo de batalla podía ser el encargado de la cirugía. Un brazo fracturado se inmovilizaba con férulas de madera. Una herida profunda se cosía con agujas e hilos de tendones de animales o lino. El dolor sería insoportable y el riesgo de infección postoperatoria letal. La sepsis, sin antibióticos, era casi una sentencia de muerte segura. Imaginen ser un guerrero herido con una flecha incrustada y saber que la extracción será consciente y con herramientas que hoy nos parecerían medievales, con la certeza de que el mayor peligro no fue la flecha, sino la infección posterior. Incluso los cuidados básicos, como la atención al parto, eran peligrosos. La mortalidad materna e infantil era altísima debido a la falta de higiene y el conocimiento limitado de complicaciones. La odontología era prácticamente inexistente y las infecciones dentales podían propagarse a otras partes del cuerpo, causando problemas graves. Y la vida adulta en la era vikinga era una lucha brutal. La infancia era una lotería cruel, donde las probabilidades de llegar a la madurez eran, para nuestros estándares, espantosamente bajas. La mortalidad infantil alcanzaba cifras altísimas, convirtiendo la pérdida de un hijo en una tragedia frecuente y la esperanza de vida en un mero parpadeo. Para nosotros en el siglo XXI es inimaginable que 1 de cada 2 o incluso 1 de cada 3 niños no llegara a cumplir los 5 años. Pero esa era la cruda realidad vikinga. Los recién nacidos eran especialmente vulnerables. El parto en sí, sin asistencia médica moderna ni medidas de higiene básicas, era un riesgo inmenso, tanto para la madre como para el bebé. Las infecciones postparto, la hemorragia, las complicaciones durante el alumbramiento, todo podía ser fatal. Una vez nacidos, los bebés se enfrentaban un sinfín de peligros. Las enfermedades infecciosas como la disentería, la viruela o las infecciones respiratorias, que para nosotros son tratables, eran letales para un sistema inmunológico en desarrollo. La falta de saneamiento, el agua contaminada y la estrecha convivencia con animales y otros humanos en las casas largas convertían a los niños en blancos fáciles para patógenos. Un simple resfriado podía derivar en una
neumonía devastadora. La malnutrición también pasaba su factura. Los bebés sí. Los niños pequeños dependían en gran medida de la leche materna, pero si la madre estaba enferma o desnutrida, la calidad y cantidad de leche se veían comprometidas. La introducción de alimentos sólidos, a menudo preparados, en condiciones insalubres o deficientes en nutrientes esenciales, era otro punto crítico. Las deficiencias vitamínicas, como el raquitismo por falta de vitamina D, dejaban a muchos niños con deformidades físicas y una salud frágil. Además estaban los peligros accidentales, un hogar lleno de hogueras abiertas, herramientas afiladas y el constante movimiento de personas y animales creaba un entorno peligroso para los más pequeños, sin las medidas de seguridad que hoy damos por sentadas. La consecuencia directa de esta altísima mortalidad infantil era una esperanza de vida increíblemente baja en general. Se estima que la edad promedio al morir rondaba los 30 a 40 años. Pero esta cifra se ve fuertemente influenciada por la enorme cantidad de niños que no sobrevivían. Si una persona lograba superar los peligros de la infancia y la adolescencia, sus posibilidades de vivir hasta los 50 o 60 años mejoraban considerablemente, pero seguían siendo una minoría. La vejez, tal como la concebimos hoy, con décadas de retiro y buena salud, era una rareza, un privilegio para unos pocos. La imagen popular del vikingo como un saqueador constante o un explorador intrépido es solo una faceta de su existencia. La aplastante verdad es que la vasta mayoría de la población vikinga, la espina dorsal de su sociedad, estaba atada a la tierra, inmersa en un trabajo agrícola extenuante que definía cada día, desde el amanecer hasta el anochecer. No había escapatoria para la mayoría de esta labor incesante y la supervivencia de la comunidad entera dependía de ella. Para empezar, el ciclo agrícola en las latitudes nórdicas era brutalmente corto. El verano, aunque brindaba luz y temperaturas más suaves, era una carrera frenética contra el tiempo. Los campos, a menudo pequeños y fragmentados debido a la topografía rocosa y montañosa, debían ser preparados con una urgencia febril. El arado no implicaba tractores ni arados de acero. Se utilizaban arados de madera, pesados tirados por bueyes o en ocasiones por la fuerza bruta de varios hombres. La tierra, a menudo dura y pedregosa, cedía centímetro a centímetro. Bajo este esfuerzo, imaginen el sudor, el dolor muscular, la tensión constante en la espalda y los hombros, día tras día bajo un sol que apenas se ponía. Una vez que la tierra estaba lista, venía la siembra. Los cereales como la cebada, el centeno y la avena eran los cultivos fundamentales, ya que eran los más resistentes al clima y proporcionaban las calorías esenciales para la subsistencia. La siembra se hacía a mano, esparciendo la semilla sobre el surco, un proceso que requería paciencia y precisión para optimizar cada pequeña porción de tierra cultivable. No se trataba de monocultivos extensivos, más bien de parcelas diversas que también incluían algunas legumbres o vegetales resistentes si el suelo lo permitía. Pero el trabajo no terminaba con la siembra. Durante el crecimiento, las cosechas debían ser protegidas de plagas, malezas y animales salvajes. No había pesticidas ni cercas electrificadas. El control de plagas era una vigilancia constante y manual. Y luego llegaba el momento de la cosecha, el clímax de la temporada agrícola, un periodo de intensidad máxima. Las espigas se cortaban a mano con hoces rudimentarias de hierro. Cada tallo, cada grano era valioso. Una vez cortados, los cereales debían ser atados en ases y transportados, a menudo cargándolos sobre los hombros hasta el lugar de almacenamiento. Posteriormente, venía la trilla, el proceso de separar el grano de la paja que se realizaba golpeando las espigas o pisoteándolas. Un trabajo agotador, repetitivo y que generaba polvo constante afectando los pulmones. Este trabajo manual extenuante sin maquinaria era la norma. Cada herramienta, el arado, la hoz, el rastrillo era una extensión de la propia fuerza del agricultor. Las lesiones eran comunes, hernias por levantar cargas pesadas, cortes y ampollas por el manejo constante de herramientas, dolores crónicos en las articulaciones por los movimientos repetitivos. La vida del agricultor vikingo era una existencia de esfuerzo físico ininterrumpido, una lucha por producir lo suficiente para alimentarse a sí mismo y a su familia y generar un pequeño excedente para el comercio o para pagar los tributos. La dependencia de la naturaleza era total.
Un verano frío o húmedo podía significar una cosecha pobre, condenando a la comunidad a una hambruna en el invierno siguiente. La aventura y la gloria eran para unos pocos. La verdadera épica de la era vikinga se libraba día tras día en los campos. Más allá de los campos de cereal, la ganadería era el otro pilar fundamental de la economía y la supervivencia vikinga. Un trabajo constante y exigente que garantizaba no solo alimento, sino también materias primas esenciales. El cuidado de los animales no era una tarea secundaria, era una responsabilidad diaria que se extendía a lo largo de todo el año, con desafíos específicos para cada estación. Los vikingos criaban principalmente vacas, ovejas, cabras y cerdos. Cada especie tenía su propósito y sus demandas. Las vacas proporcionaban leche, carne y fuerza de tiro para el arado. Las ovejas ofrecían lana para la vestimenta y carne. Las cabras, más resistentes, daban leche y carne en terrenos más difíciles. Los cerdos, por su parte, eran una fuente eficiente de carne y grasa, y a menudo se les permitía forrajear en los bosques. El cuidado de los animales era una labor que requería atención constante. Durante los meses más cálidos, el pastoreo era la actividad principal. Los animales eran llevados a pastos, a menudo comunales, donde podían alimentarse. Esto implicaba vigilancia para protegerlos de depredadores como lobos u osos. Y para evitar que se extraviaran, los niños y los jóvenes solían estar a cargo de esta tarea. Al atardecer, los rebaños eran conducidos de vuelta al asentamiento para su protección. El ordeño de vacas y cabras era una tarea diaria, fundamental para obtener leche, que luego se transformaba en productos lácteos más duraderos como queso, mantequilla y suero. Estos productos eran vitales para la dieta, especialmente en invierno, y su elaboración era un proceso laborioso que requería habilidad y tiempo. Sin embargo, el verdadero desafío de la ganadería llegaba con el invierno. No había establos modernos ni forraje envasado. El ganado debía ser resguardado del frío extremo, a menudo dentro de las mismas casas largas. Como ya mencionamos, esto implicaba una logística compleja. Almacenar suficiente heno y forraje durante el verano y el otoño para alimentar a los animales durante meses. Una tarea que a menudo era escasa y limitaba el número de cabezas de ganado que una familia podía mantener. Un invierno particularmente duro con nevadas prolongadas podía significar la muerte de gran parte del rebaño por inanición o frío. La decisión de qué animales sacrificar en otoño para asegurar carne para el invierno y cuáles mantener vivos para la reproducción o la producción de leche era una lección crítica que podía determinar la supervivencia de la familia. La limpieza de los establos improvisados dentro de las casas era otra tarea desagradable y constante. Los excrementos de los animales, aunque se usaban como fertilizante, debían ser retirados regularmente para mantener un mínimo de salubridad, lo que, como ya vimos, era un desafío constante. En resumen, la ganadería vikinga no era un pasatiempo, era una parte integral de su economía de subsistencia. Requería una dedicación incansable, un conocimiento profundo de los animales y del entorno y una capacidad de planificación y previsión para asegurar que estas fuentes de vida pudieran resistir los embates del clima. Para una persona moderna, con la facilidad de adquirir productos animales en cualquier supermercado, la responsabilidad y el esfuerzo diario de mantener un rebaño en estas condiciones serían abrumadores. Más allá de los campos y los corrales, los vikingos complementaban su dieta y sus recursos a través de la pesca y la caza. Actividades que, si bien esenciales para la supervivencia, eran también inherentemente peligrosas y exigentes. No eran pasatiempos, sino imperativos brutales que requerían habilidad, paciencia y con frecuencia una buena dosis de suerte. La pesca era una fuente de alimento más fiable que la caza, especialmente en las regiones costeras y a lo largo de los fiordos y ríos. Los vikingos eran marinos excepcionales y esa habilidad se extendía a la pesca. Utilizaban redes hechas a mano, líneas con anzuelos de hueso o metal e incluso arpones. El bacalao y el arenque eran las especies más importantes, tanto para el consumo fresco como para la vital conservación mediante secado y salazón. Pero la pesca en el Mar del Norte o en las aguas heladas de los fiordos era todo menos un deporte. Implicaba enfrentar tormentas repentinas, olas gigantes y temperaturas gélidas en pequeñas embarcaciones abiertas. Un vuelco, una red que se enganchaba o una
tormenta imprevista podían significar la muerte por hipotermia en cuestión de minutos. Los pescadores pasaban horas, a veces días, en condiciones miserables, regresando a casa con las manos y los pies entumecidos, pero con la esperanza de haber asegurado el sustento. La caza, por su parte, era más incierta y conllevaba mayores riesgos. Los bosques escandinavos albergaban una variedad de animales salvajes, desde pequeños roedores y aves hasta presas más grandes y peligrosas como renos, alces, jabalíes y osos. La caza mayor era una empresa comunal que a menudo implicaba trampas, redes y la persecución en grupo para acorralar al animal. Un encuentro con un alce furioso o un oso grizzly podía resultar en heridas graves o la muerte. Las armas utilizadas eran arcos y flechas, lanzas y hachas que requerían precisión y fuerza. No había rifles de caza con mira telescópica ni balas de alta velocidad. Cada flecha debía ser efectiva, cada lanza certera. Más allá de la carne, la caza proporcionaba otros recursos cruciales. Las pieles de los animales se utilizaban para ropa, calzado, camas y cubiertas para las casas, ofreciendo una protección vital contra el frío. Los huesos y cuernos se transformaban en herramientas, peines, agujas y adornos. Incluso los tendones se usaban para cuerdas o hilos. Nada se desperdiciaba. El cazador vikingo debía tener un conocimiento íntimo del terreno, de los hábitos de los animales y de las técnicas de rastreo. Horas de espera en el frío, persecuciones agotadoras a través de la nieve profunda o bosques densos y el riesgo constante de una lesión o un ataque animal eran el precio a pagar por la supervivencia. Y en los tiempos de escasez, cuando el estómago rugía y el invierno apretaba, la necesidad convertía al cazador en un ser desesperado dispuesto a asumir riesgos aún mayores. Para una persona moderna, acostumbrada a la comodidad de un supermercado o a la recreación de la caza deportiva, el rigor y el peligro de la pesca y la caza vikinga serían abrumadores. No había garantía de éxito y el fracaso no significaba una cena enlatada, sino el espectro de la inanición. En la sociedad vikinga no existían las fábricas ni la producción en masa. Cada objeto, desde la humilde cuchara de madera hasta la temible espada, era el resultado de un intrincado proceso de artesanía y oficio. Las manos eran las herramientas principales y la habilidad y el conocimiento transmitidos de generación en generación eran el verdadero capital. La vida cotidiana estaba imbuida de esta labor manual donde cada objeto era literalmente hecho a mano. La herrería era, sin duda, uno de los oficios más vitales y respetados. El hierro era un material precioso obtenido de minas rudimentarias o de turberas. El herrero era el corazón tecnológico de la comunidad. En su forja, avivada por fuelles manuales, transformaba el metal en herramientas agrícolas como hoces y arados, en armas como hachas y espadas, en escudos, en clavos, remaches para barcos y utensilios de cocina. Cada golpe de martillo sobre el yunque era un acto de creación que requería fuerza, precisión y un conocimiento profundo del comportamiento del metal. Las espadas vikingas, por ejemplo, eran obras de arte funcionales, a menudo forjadas con técnicas complejas como el damasquinado o forjado de patrones que les conferían una resistencia y un filo excepcionales. Ser herrero no solo era un oficio, era una posición de poder y respeto, pues de él dependía la capacidad de la comunidad para trabajar, cazar, comerciar y defenderse. La carpintería era igualmente fundamental. La madera era omnipresente en las casas, en los barcos, en los muebles, en los utensilios. Los carpinteros vikingos eran maestros en el manejo del hacha y el cincel, capaces de construir desde intrincadas piezas decorativas para sustracar hasta la estructura de una casa larga o los robustos barriles para almacenar alimentos y bebidas. El arte de la construcción naval vikinga que les permitió navegar océanos y ríos es un testimonio asombroso de su maestría en la carpintería, utilizando ensamblajes complejos sin apenas clavos. Cada tablón, cada viga era cortada, cepillada y ajustada con una precisión que hoy requeriría maquinaria avanzada. El tejido y la elaboración de prendas de vestir eran tareas predominantes de las mujeres. La lana de las ovejas se hilaba a mano en ruecas y luego se tejía en telares verticales. Este proceso era increíblemente laborioso. Un solo manto o túnica
Podía llevar semanas o meses de trabajo. Las prendas no solo eran funcionales para proteger del frío, también podían ser un reflejo del estatus social a través de los tintes o los intrincados patrones. El procesamiento de pieles para hacer cuero utilizado en calzado, escudos y correas también era una habilidad vital que implicaba el remojo, raspado y curado de las pieles con métodos que hoy nos parecerían primitivos y desagradables. Cada objeto en la vida vikinga tenía un valor inmenso, porque cada uno representaba horas de esfuerzo humano y la escasez de recursos. No se desechaba nada fácilmente. Un utensilio roto se reparaba, una prenda desgastada se remendaba hasta el límite de lo posible. La autosuficiencia era la norma y la dependencia de las habilidades colectivas de la comunidad absoluta. Para nosotros, acostumbrados a comprar cualquier artículo con un clic, la idea de que cada cosa que usamos haya sido moldeada, forjada o tejida por manos humanas con las limitaciones de la época sería un desafío que nuestra paciencia y nuestras habilidades no podrían soportar ni un día. La maestría artesanal era una necesidad para la supervivencia. En la sociedad vikinga no existía el concepto de ocio tal como lo entendemos hoy, ni la posibilidad de que una parte de la población se eximiera del esfuerzo físico. La división del trabajo era clara y fundamental para la supervivencia y el peso de la labor recaía en todos, hombres, mujeres y niños. Cada miembro de la familia y de la comunidad tenía un rol vital y la interdependencia era absoluta. Los hombres estaban típicamente a cargo de las tareas que requerían mayor fuerza bruta y se desarrollaban fuera del hogar o en contextos más peligrosos. Esto incluía la agricultura pesada, arar, la tala de árboles, la construcción de estructuras grandes, la caza mayor, la pesca en alta mar y, por supuesto, la guerra y las expediciones de saqueo o comercio. La herrería era un oficio predominantemente masculino, al igual que la construcción naval. También eran responsables de la defensa del asentamiento, la preparación para la batalla, el entrenamiento con armas y el mantenimiento de estas eran parte de su día a día. Las mujeres, por su parte, eran el eje central de la vida doméstica y de la producción de bienes esenciales para el día a día. Su trabajo no era menos exigente y en muchos aspectos era continuo. Eran responsables del cuidado de los niños con la alta mortalidad infantil. Esto era un desafío constante, de la preparación y conservación de alimento secado, salazón, ahumado, elaboración de lácteos, del tejido y la confección de ropa a partir de la lana o el lino y del mantenimiento de la casa larga. También participaban en la ganadería, ordeño, pastoreo de animales pequeños y ocasionalmente en tareas agrícolas ligeras, especialmente durante la cosecha. Las mujeres podían ser líderes del hogar, husfreyja, con considerable autoridad sobre los asuntos domésticos y económicos. Un dato interesante es que las mujeres vikingas tenían más derechos que en otras culturas contemporáneas, pudiendo poseer tierras, divorciarse e incluso dirigir granjas en ausencia de sus maridos. Y no podemos olvidar a los niños. Desde una edad temprana, la infancia no era un tiempo de juego ilimitado. Se les asignaban tareas acordes a su edad y fuerza, aprendiendo las habilidades necesarias para la supervivencia. Los niños ayudaban en el pastoreo de animales, recolectaban leña, llevaban agua, ayudaban en la preparación de alimentos y en el cuidado de los más pequeños.